En esta ocasión vamos nuevamente a reanudar, a continuar con el tema que ya habíamos iniciado el pasado año, en 2019. Iniciamos una serie y la serie es titulada Aprendiendo a Orar. Y en esa serie hemos visto varios temas que ya sería hoy el 18 predicaciones sobre esa serie Aprendiendo a Orar. Y hoy quiero continuar donde exactamente nos quedamos, a ver si recuerdan, donde nos quedamos en la 17 predicación, que fue en Filipenses. Estábamos en Filipenses y traemos una interrogante. Veníamos con una interrogante el propósito es de encontrar la respuesta, concluir. Yo creo que ya vamos llegando a la conclusión, y la interrogante es: ¿por qué mis oraciones no son oídas? ¿Por qué mis oraciones no son oídas? Recordémoslo, para los nuevos que están en este lugar, traemos una secuencia de que vimos que Dios, su oído está atento, dice, sus ojos están atentos y su oído atento a la oración de los justos. Sus ojos están sobre los justos y su oído atento, recuerden el salmo que vimos, y su oído atento a la oración de ellos. Entonces, tras esa interrogante, o tras esa verdad, esa declaración de Dios, que su oído está atento a la oración de ellos, en ese caso sería supuestamente a la oración nuestra. Entonces surge la interrogante: ¿por qué mis oraciones no son respondidas? Y tras eso es lo que hemos venido ya como con 4 o 6 sermones sobre esa interrogante, para escuchar respuestas. Y anduvimos en varias partes. Esto es en forma de un recordatorio de los temas que ya vimos, o de esto que llevamos, de los sermones que ya vimos, que ya hace casi un mes que dejamos esta serie, pero hoy la vamos a continuar. Y anduvimos viendo, o venimos seguido de Pedro, donde vimos en Pedro que habla acerca de asimismo las mujeres, asimismo los maridos, y también vosotros maridos. Y ahí vimos el contexto que se refería a nuestro Señor Jesucristo, que así como nuestro Señor Jesucristo fue obediente a nuestro Dios, asimismo pide. Por eso dice vosotras mujeres y también vosotros maridos. Y abajo íbamos tras una frase de un versículo donde dice: para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Se recuerda? Vimos todo ello. De allí fuimos a Filipenses. De ahí fuimos en Filipenses, que ahí nos quedamos, en Filipenses capítulo 2, donde hablamos desde el del versículo 3, eso es lo que vimos. De ahí anduvimos viendo lo que es el paréntesis, donde Pablo pone a Jesús como ejemplo, a que nosotros sigamos el ejemplo de Él, que así como Él hizo, así nosotros hagamos. Y en el 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ese es el paréntesis que el apóstol Pablo, o lo podemos poner nosotros así en el tema que nosotros llevamos, para tomar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que hubo ese sentir en Él, que así debe de haber un sentir en nosotros. Eso es lo que nos está llamando. Esos son los mandamientos, las ordenanzas que encontramos en el Nuevo Testamento para la iglesia que somos nosotros. Luego continúa diciendo: por la exaltación de Cristo. Ahí encontramos también humillación y exaltación de Cristo. Después de la humillación voluntaria de Cristo viene la exaltación de parte de nuestro Dios, y dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cerramos paréntesis. Recuerda que vimos todo ello, vimos todo eso.
y de allí nos remontábamos nuevamente de lo que es el versículo 3 y 4. Leamos el versículo 3 y 4 y luego saltamos al 12, que vuelve otra vez la conexión de la enseñanza del mensaje para nosotros. ¿Y qué nos dice? Nada hagáis por contienda. ¿Me está siguiendo la lectura de Filipenses 2:3? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asiros de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Hasta ahí vamos a quedar con la lectura, y esto es lo que vamos a ver en continuación de donde nos quedamos la vez anterior, que dijimos que tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Luego nosotros no obedecemos, luego en nosotros no hay ese sentir, luego en nosotros no hay esa motivación que es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo para conduciros en esta vida, o como dice aquí, asiros de la palabra del Señor, o sea que hemos sido tomados por Cristo, que hemos sido agarrados por Cristo, para Cristo, pero nosotros nos andamos conduciendo como nosotros veníamos acostumbrados en el mundo, como nosotros veníamos acostumbrados a la vieja naturaleza, a la vida de egoísmo, a la vida de odio, a la vida de andar en pleitos, en iras, contiendas, en enemistades. O sea, nada que ver lo que la Biblia, lo que nos está pidiendo, que agarremos el ejemplo de Cristo. Y luego cuando nosotros andamos en esa conducta, cuando nosotros andamos en ese estilo de vida, ya como cristianos, ya como hijos de Dios, o al menos llamándonos cristianos e hijos de Dios, entonces nos cuestionamos después: Señor, ¿y por qué me sale mal esto? ¿Por qué me sale mal lo otro? ¿Por qué mi oración te llevo tiempo de estar en esa petición? Llevo tiempo de estar en esa oración. Llevo tiempo, Señor, y no me respondes. ¿Por qué no me respondes? Luego son los cuestionamientos. Cuando nosotros no somos conscientes, o al menos no ponemos atención, no somos cuidadosos y no reflexionamos, no reparamos de que andamos en desobediencia de la palabra del Señor, que al contrario de nosotros tomar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, hacemos caso omiso a esa enseñanza, a ese llamado que Dios nos ha hecho, a eso que tiene que ver en nosotros un cambio en estilo de vida. Eso es lo que es. Todo esto, hermanos, lo encontramos, y los que ya llevamos como 3 años de estar aquí, si no mal me recuerdo, y hemos visto lo que hemos visto en el Nuevo Testamento siempre es el llamado de Dios a que la iglesia de Cristo ande en una vida nueva, ande en un estilo de vida distinto, digno del cual Dios nos ha llamado. Pero cuando nosotros no ponemos ese interés en saber, en conocer cuál es la voluntad de Dios, para así andar en la voluntad de Dios, andamos en otras ocupaciones, nuestros intereses, nuestras peticiones, nuestras oraciones van enfocadas, son motivadas por otros deseos, por otros pensamientos, por otros anhelos que no son los propósitos de Dios, la voluntad de Dios. Entonces ahí nuestras oraciones no son respondidas. Entonces ahí tenemos ya otra respuesta de la que ya hemos encontrado por qué nuestras oraciones no son respondidas. Entonces podemos decir que nuestras oraciones no son respondidas cuando estamos en desobediencia a su palabra. Cuando estamos en desobediencia a su palabra. En segundo lugar, podemos ver
que nuestras oraciones no son respondidas cuando nuestros intereses son carnales o son materiales y no son la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios, no es el sentir, el que haya en nosotros, como el paréntesis que el apóstol Pablo pone para ejemplo nuestro, que seamos como nuestro Señor Jesucristo. Pero como no hay esa motivación, ese interés, sino que nuestras motivaciones en nuestras oraciones solo son materiales, solo son carnales, entonces tampoco nuestras oraciones no son respondidas. En tercer lugar, es porque no somos lo que aquí dice que debamos de ser. ¿Y qué es lo que debemos de hacer? Luminares. Veamos el 5. Para que seáis irreprensibles. Otra cosa, no somos, o quién de los que estamos acá somos irreprensibles. Yo creo que ninguno. Como diríamos, nadie. Y cuando decimos que nadie, ninguno somos irreprensibles, pues nosotros agarramos de eso el lado positivo, el lado negativo, y nosotros decimos, como nadie es irreprensible, entonces no voy a anhelar, no me voy a yo proponer, porque nadie es irreprensible, o todos somos irreprensibles. Entonces, pero esa no es excusa, ese no es pretexto, porque el llamado de la palabra del Señor nos está diciendo que seamos irreprensibles. Sea que el hermano que tiene al lado, o el líder, o el pastor, no es irreprensible, eso no significa que yo no voy a obedecer la palabra y yo voy a tratar de ser irreprensible. O sea, ese no es excusa, pero nosotros nos escudamos como decir, aquel hermano es así, yo también voy a ser así porque todos somos pecadores. No, la palabra del Señor individualmente nos está llamando a cada uno, nos está hablando a cada uno, y nosotros no nos debemos de fijar en los demás, sino que los debemos de fijar en Jesús. Nos debemos de fijar en Cristo y anhelar ser semejantes a Él. Pero como no hay esa motivación, no hay ese interés, entonces nuestras oraciones son mala motivación. Los intereses de nuestra oración son malas motivaciones. Y luego dice, para que seáis irreprensibles. Bueno, comentando un poquito, le digo comentar porque yo creo que ya no quiero detenerme más en lo que es este pasaje, donde dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia. Yo creo que, como les he mencionado en otras ocasiones, el portarnos bien enfrente de la congregación, enfrente de los hermanos de la iglesia, es tanto más fácil, porque nosotros nos cuidamos que no nos vea el hermano, la hermana, que no nos vea el pastor, que no nos vea el líder. Pero cuando estamos en ausencia de ellos, cuando estamos en ausencia de las personas que nos conocen, que somos cristianos, que somos hijos de Dios, entonces nuestra conducta, nuestro comportamiento no es adecuado, sino que se adecua nuestro comportamiento a los del mundo, a los demás. Cuando estamos llamados a hacer la diferencia, eso lo tenemos que nosotros tener bien claro, que estamos llamados a hacer la diferencia, y eso ya lo hemos visto en bastantes pasajes anteriormente. Hay una exigencia de parte de Dios, hay una demanda de parte de Dios para que nosotros seamos diferentes, y es porque Él lo ha hecho posible. Entonces, por eso dice, sino mucho más ahora en mi ausencia. O sea, cuando nosotros verdaderamente somos justos, o somos íntegros, somos honestos, entonces se va a ver en la ausencia cuando no haya una persona que nos esté viendo. Nuestro interior, nuestra conciencia es la que no nos va a permitir, no nos va a dejar que hagamos injusticia, que cometamos injusticia. ¿Y qué es lo que da la garantía de eso? ¿Qué es lo que da la garantía de nuestra conducta en ese sentido? Es la salvación. Por eso, siguiendo el contexto, nos dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos de vuestra salvación
con temor y temblor. Yo entiendo en este pasaje que cuando personas que no se pueden comportar, no pueden conducirse en su vida diaria, cotidiana, fuera de la iglesia, como cristianos, sino que su conducta es como inconversos, entonces lo que es necesario hacerle el llamado de atención a este hermano, a esta hermana, que se ocupe de su salvación, porque eso es lo que le va a hacer que su conducta cambie. Todos nosotros los que estamos aquí, el efecto de nuestra salvación se tiene que poner en evidencia, se tiene que poner por manifiesto ante los demás. No solo porque yo diga que soy cristiano, los demás tienen que decir: esta hermana, este hermano es un buen cristiano, es un buen hijo de Dios, hay algo especial en él, hay algo que en otras personas o que no muchos tienen, y es la presencia de Dios. Pero ese es efecto de la salvación. Por eso es necesario ocuparnos de nuestra salvación para dar ese fruto, para dar ese cambio de vida. No porque se pierde la salvación, y no me voy a detener en ese tema, en este pasaje, porque se presta para ese entendimiento o esa interpretación de que la salvación se pierde. Pero no, yo solo le voy a enfocar lo que aquí nos está diciendo, que nos ocupemos de la salvación, porque quizás no seamos salvos, y por eso es que no nos podemos conducir, no nos podemos comportar como Dios quiere, como Dios manda que su iglesia se conduzca y se comporte aquí en la tierra. Por eso es la salvación. Por eso está diciendo el apóstol Pablo: ocupaos con temor y temblor. Creo que mencioné la vez anterior, y a modo de recordatorio me he detenido un poco en esta introducción de este pasaje, porque dijimos que el temor y temblor tiene que ser se me olvida esta palabra. No es la posibilidad, sino la probabilidad. Esta es la probabilidad de que alguien pueda decir es salvo cuando sus obras, cuando su conducta, cuando su comportamiento dice que no, dice todo lo contrario. Entonces, la probabilidad de que aún no es salvo, eso debe de ser terrorífico. Eso debe de causarle pánico. Eso debe de causarle espanto. Pero no. Ahora eso no causa terror, no causa espanto. Les da como dice: bueno, no es salvo, pues que se haga la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. Ahí hay algo que tenemos que hacer nosotros. Y lo que la Biblia enseña, que lo que tenemos que hacer para ser salvos es tener la fe, la confianza en Cristo Jesús, que Él es el Señor y el Salvador de nuestras almas. Punto. Eso es todo. Gloria al Señor por ahí. Entonces, por eso continúa diciendo: ¿por qué ocupados de vuestra salvación si venimos hablando de conducta? Si venimos hablando de comportamiento. Porque Dios dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Para qué hemos nosotros sido salvados? ¿De qué hemos sido nosotros salvados? ¿Por qué hemos sido nosotros salvados? Esas son las preguntas que se le harían a ese texto, y cada uno su respuesta, pero no quiero detenerme, porque no ese es el énfasis hoy de la salvación, sino de nuestra oración, de nuestras oraciones, que porque no son respondidas. Pero viendo el que está en nuestro contexto, dice que Dios es el que produce en nosotros. Dios, efecto de nuestra salvación, somos templo y morada de Dios. El Espíritu de Dios mora en aquella persona que ha creído de todo su corazón en Cristo Jesús como su Señor y Salvador personal, y nace de nuevo. Es una nueva naturaleza. Si ya tenemos la nueva naturaleza que es de Dios en nosotros, obviamente tiene que producir el querer. ¿Qué? Traemos el contexto
del querer ser igual a Cristo, que eso es lo que pone Pablo en el paréntesis, que da énfasis en eso. Entonces, Dios es el que produce en nosotros que nuestra conducta sea regenerada, porque esa es la voluntad de Dios. Pues para ello nos ha salvado, pues nosotros no podíamos salvarlos a nosotros mismos, ni nosotros no podíamos hacer nada por nosotros mismos, por dejar nuestra mala conducta, nuestro mal comportamiento, sino que Dios tuvo que hacer todo lo que hizo, y esa es su voluntad, eso es lo que Él quiere, que ya nosotros los salvados, los hijos de Dios, andemos en vida nueva. Por eso dice, es Dios el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuración y sin contiendas, para que seáis irreprensibles. Yo creo que leemos estos versículos, sabemos estos versículos, y en las iglesias siempre andamos con murmuraciones y contiendas. Y sabemos de los versículos, sabemos de la palabra, que la palabra, y decimos que en la palabra de Dios está. Pero si decimos que es la palabra del Señor, nos estamos entrelazando con nuestras propias palabras, sabiendo que es la palabra de Dios, y la desobedecemos. Y después decimos, Señor, respóndeme. Señor, contéstame. Señor, responde mi oración, cuando estamos en desobediencia a su voluntad, a su palabra. Entonces, haced todo para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios. Sencillos hijos de Dios, sin mancha. Eso es lo que Dios quiere, sin mancha. No con riquezas, no con prosperidad, como algunos dicen, hijos de Dios. Pues como hijos de Dios tienen que tener el mejor carro, la mejor casa, la mejor ropa, la mejor joya, la mejor vida, porque soy hijo del rey. No, eso no es bíblico. Somos hijos de Dios, comportémonos como hijos de Dios. Conduzcámonos imitando a nuestro Padre Celestial. Por eso dice, sencillos, hijos de Dios, sin mancha. Sin mancha, en medio, vea, en medio a lo que estamos nosotros llamados, en medio de una generación maligna y perversa. Si nosotros debemos de ser irreprensibles en medio de una generación, o sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, es lamentable que nosotros, jactándonos la boca de ser hijos de Dios, nos andemos comportando como los de esta generación maligna y perversa. Es lamentable. Es lamentable. Debe de dolernos en nuestro corazón cuando reaccionemos o cuando reflexionemos que nosotros nos andamos comportando, no somos irreprensibles, sino que al contrario nos andamos comportando como los demás de la generación maligna y perversa, que andamos con maldad, andamos con malos deseos, con malos pensamientos, andamos con orgullo, con soberbia, andamos con celos, con pleitos, con ira, con enemistades, con contienda. Eso es la generación maligna y perversa. Y nosotros, los cristianos, no nos quedamos atrás de ello. Eso es lamentable. Eso es doloroso. Por eso es que nosotros, hermanos, es necesario que la palabra del Señor sea como ese detergente que nos que nos dejan la ropa, ¿cómo se llama?, en remojo, y ese comienza a ablandar, a sacar toda la costra de lo que es la suciedad de la ropa. Así es la palabra de Dios. Es que no debe de ser, es la palabra de Dios, ese detergente que va arrancando de nosotros toda esa costra, toda esa suciedad, todas esas manchas, toda esa inmundicia de nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestro malo pensamiento. Eso es lo que hace la palabra del Señor. Cuando se predica o cuando se lee con un buen razonamiento, tal vez no con entendimiento, porque si no todo o no le logramos, por así decir, llegar a la profundidad de lo que es la enseñanza de su palabra con un profundo entendimiento, pero al menos sí con razonamiento y con un buen interés y con una sinceridad. Tenemos que escudriñar su palabra, aprender de su palabra y tratar de aplicarla a nuestras vidas. Pero cuando nosotros nos disponemos a que eso sea así, pues ahí tenemos el arma poderosa de lo que es la oración.
No hemos llegado todavía, como le he mencionado, a lo que debemos de pedir, a lo que debemos de buscar a Dios. Pero aquí tenemos ya muchos de lo que hemos visto en estos 17 mensajes. Ya tenemos muchas peticiones por la cual nosotros todos los días estar y continuar en esas peticiones, como dice Mateo: pedir y seguir pidiendo, buscar y seguir buscando, llamar y seguir llamando, porque todo aquel, y ese es el argumento de Dios, la garantía, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y el que toca se le abre. Entonces ya tenemos acá qué es lo que nosotros debemos de pedir en oración, qué es lo que nosotros, que podamos ser hacedores de su palabra, que pueda haber en nosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, que lo llevó a despojarse. Yo creo que ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, ya no lo voy a repetir, pero que lo llevó a despojarse. Entonces ese deseo, esa motivación tiene que ser en nuestra oración, al momento de estar en nuestra oración, de que queremos cumplir la voluntad de Dios. Y aquí está cuál es su voluntad: que seamos, como sigue diciendo, luminares o irreprensibles, sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, y en medio de la cual resplandecéis, como luminares en el mundo. Nosotros estamos llamados a resplandecer, a ser luminares en este mundo. Y ahí vamos a entrar a lo que es el mensaje de hoy, porque íbamos a ir, ya no alcanzamos, a Mateo capítulo 5, pero lo continuaremos mejor. Entonces dice que estamos llamados a resplandecer, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. O sea, a hacer la diferencia, a marcar la diferencia. Eso es lo que nosotros estamos llamados. Pero cuando nosotros entonces entendamos, y cuando nosotros nos encarrilemos, nos alineemos a los propósitos de Dios, eso lo tenemos que llevar en oración. Cuando nosotros vamos en oración, no sé cuánto tiempo usted dedica en su oración o practica lo que yo le he dicho, el orar sin cesar. Eso es bueno, eso es muy importante, el orar sin cesar. Entonces cuando vamos allí y vamos en ese hábito de orar, de comunicarnos con nuestro Dios, porque ya vimos al inicio que es orar, entonces cuando estamos en eso, recordémonos de su palabra, recordémonos qué es lo que Dios cuál es su propósito, cuál es su voluntad para su iglesia, para sus hijos, cuál es su voluntad. Y allí mismo el Espíritu Santo nos va a redarguir y nos va a que veamos, a que reconozcamos que nosotros no andamos cumpliendo su voluntad, sino que nosotros andamos en nuestra propia voluntad, y nuestra propia voluntad es carnal y pecaminosa. Cuando la voluntad de Dios es, como dice aquí, a que seamos irreprensibles, a que seamos sin mancha y a que resplandezcamos como luminares. Cuando acá el verbo lo podemos ver que ya está como en pasado o en participio, donde dice en medio, en la cual resplandecéis. O sea, no, en presente sería resplandecéis como luminares en el mundo. Recordémonos que cuando hablamos del proceso de un cristiano, y que en la Biblia lo encontramos, que la palabra del Señor en presente, no a futuro, no es que si somos salvos vamos a resplandecer. No, si somos salvados, si ya hemos sido salvados, ya resplandecemos. En la parte que Dios nos ha depositado su Espíritu Santo, y su Espíritu Santo es lo que nos hace ser un conjunto de cosas que Dios ha hecho, ser una nueva naturaleza. Entonces, por naturaleza divina o por nacimiento de Dios, que nos ha hecho renacer en Cristo Jesús, en eso ya es en presente. Entonces, por eso es que ya nosotros, como lo vimos en los sermones o en los mensajes extra a esta serie, que nos íbamos a comportar
hoy vamos a vivir en este 2020 una vida consistente a lo que ya somos. ¿Y qué es lo que vimos que ya somos? Luz. Porque ya Dios nos sacó de las tinieblas y nos introdujo al reino de su amado Hijo, al reino de la luz. Entonces, en ese mismo sentido, nosotros ya resplandecemos. Sin embargo, todavía hay cosas que nosotros debemos de recapacitar, de reflexionar, que nuestra conducta, que nuestro comportamiento no va de acorde a lo que la palabra del Señor dice que ya somos. Y allí es donde nosotros, por voluntad propia, por interés propio, si entendemos lo que nuestra salvación es, lo que nuestra salvación implica, lo que Dios tuvo que hacer para nuestra salvación, y si nosotros correspondemos a toda esa obra, a todo el obrar de Dios para nuestra redención, si correspondemos en agradecimiento y entendemos que eso es lo que implica, obviamente nosotros vamos a comenzar a interesarnos en andar, como la palabra dice, que somos luminares. ¿Entendió el trabalengua? Si ya entendemos, razonamos lo que ya somos, lo que ya Dios hizo por nosotros, entonces vamos a corresponder en obediencia, en respeto y en temor, en agradecimiento a lo que ya somos, a lo que Dios ya nos hizo. Y eso es lo que sucede. Ese sería el contraste de hoy, de la realidad de la iglesia en general hoy en estos días, que no somos conscientes, no razonamos, no somos agradecidos y no correspondemos a la obra de Dios, y no nos comportamos y no nos conducimos como lo que ya Dios nos hizo, o como lo que ya somos en Cristo, sino que andamos comportándonos autónomamente o como si todavía no hubiésemos sido salvados. Ese es otro problema que encontramos en la realidad, según lo que la Biblia enseña y lo que nosotros vivimos. Así que, mis hermanos, ya para cerrar este mensaje, ya no nos alcanzó el tiempo, pero lo vamos a continuar. Si es que si nosotros queremos que nuestras oraciones en este año 2020 sean respondidas, lo que nosotros pedimos, como muchas veces decimos, mis oraciones no suben, no pasan ni del cielo falso, mucho menos al tercer cielo. Entonces ahora ya tenemos algunas respuestas posibles o conclusiones. ¿Por qué mis oraciones no son respondidas? Porque ando en desobediencia a su palabra, porque no me conduzco como un buen hijo de Dios, porque no ando conforme a su voluntad, no me interesa, soy indiferente a su voluntad. Mis motivaciones son carnales, materiales, terrenales, y no es el agradar a Dios como un hijo de Dios que Él ya me ha hecho. Esas son las conclusiones que podemos sacar, que por eso es que mis oraciones no son respondidas. Y por último, es porque no estamos haciendo el resplandecer, y somos irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sino que nuestra vida no es de acorde, no es consistente en nuestra conducta, en nuestra vida cotidiana o todos los días, fuera de la iglesia, fuera de nuestra congregación, donde estemos en el trabajo, donde estemos en cualquier lugar donde estemos. Nosotros somos luminares y tenemos que resplandecer. Entonces no andamos resplandeciendo porque mi interés no es en ese sentido la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que yo resplandezca, que todos resplandezcamos. Entonces, cuando entendemos eso y reconocemos que no estamos viviendo lo que la Biblia nos dice, ahí comienza la función de nuestra oración, a pedirle al Señor: Señor, yo quiero resplandecer, yo quiero ser irreprensible, yo quiero ser, como dice tu palabra, sencillo hijo tuyo, comportarme como lo que ya soy,
Pues eso es lo que estoy llamado, como dice el 16, asidos por la palabra de vida, asidos por la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.